Muy buenas tardes. El día de hoy haremos un taller sobre la transformación de ahorrador a inversor y el camino del ahorro y su importancia. Bueno, para empezar, algo de educación financiera. ¿Cómo sería el camino del ahorro? Conocer más y mejor los productos financieros, cada uno, las ventajas y los riesgos que estos presentan, nos permitirá tener mayor confianza en las inversiones, tomar decisiones o recibir ayuda para ello, consiguiendo mayor eficiencia para nuestras finanzas personales. La importancia de definir la capacidad de ahorro y crear un hábito es fundamental para conseguir diversos objetivos a lo largo de nuestra vida y comenzar el camino del ahorro hacia la inversión. Primero que nada, la contabilidad personal. El primer paso será determinar la capacidad de ahorrar, analizando la contabilidad personal. En función de la evolución de nuestros ingresos y gastos, habrá que determinar nuestra capacidad de ahorro y crear un hábito. Por un lado tenemos ingresos y estos se deben utilizar tanto para pagar deudas, para los gastos del día a día y también una parte para ahorrar. Ya decía un viejo proverbio chino que ahorra el 10% de tu ingreso mensual y conocerás lo que es el capitalismo y las bondades del interés compuesto. El ahorro debe ser, por supuesto, dinámico en el tiempo y con horizontes definidos previamente. ¿Qué es esto del hábito de ahorrar? En el caso de no haber adquirido el hábito del ahorro, siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Es un hecho que es mucho mejor hacerlo desde más pequeño, dado que eso favorece el interés compuesto que ya veremos más adelante. Sin embargo, siempre va a ser un buen hábito y siempre va a favorecer las finanzas personales el poder capitalizar poco a poco los ingresos a través del ahorro y de esta forma ir teniendo la capacidad de aumentar el patrimonio. En este caso, la capacidad de ahorro y la propensión al ahorro no es la misma en todas las etapas de la vida, pero sí que es necesario adquirir el hábito lo antes posible y cuanto antes que se adquiera, mejor, dado que el tiempo es el gran aliado, como lo iremos viendo a lo largo de la presentación. ¿Para qué ahorramos? Una pregunta importante antes de hacer cualquier actividad, el preguntarnos ¿para qué lo hacemos? Bueno, en este caso es para objetivos o proyectos concretos, como puede ser la compra de un automóvil, los estudios de los hijos, la compra de la segunda vivienda, imprevistos, viajes, ocio, etc. Casi todos los proyectos de futuro a lo largo de nuestra vida suponen un desembolso monetario. Eso es una realidad y hay que entenderlo así. Si tenemos dinero ahorrado, podremos llevarlos a cabo sin necesidad de endeudarnos o al menos no tanto. Por ejemplo, lo que es la planificación de la juventud, que debe ser un complemento de la pensión pública y de la AFP. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad chilena? Según la encuesta CEP, en su Estudio Nacional de Opinión Pública, de las principales preocupaciones el año 2017 eran, junto con la delincuencia y los asaltos, las pensiones, la salud, los sueldos, los empleos, o sea, temas directamente ligados a lo monetario. La jubilación. ¿Cómo se planifica la jubilación? ¿Cómo es la situación actual? Tan solo el 22% de los chilenos ahorra de manera habitual para preparar la jubilación. Eso es considerando el número de personas mayores de 25 años hasta los 60 años en el caso de mujeres y hasta 65 años en el caso de los hombres, sobre el número de cuentas APB. En Chile, la edad efectiva de retiro del mercado laboral alcanza en promedio hasta los 69,4 años, en el caso de los hombres, casi 5 años más de los 65 establecidos para jubilar y hasta los 70,4 años en el caso de las mujeres, 10 años sobre los 60 establecidos legalmente. Aquí podemos ver un gráfico de las expectativas de vida de la edad de jubilación. En el caso de los hombres, en 1985, 81,65 años, mientras que en el año 2017 han subido las expectativas de vida a 85,45 años.
En el caso de las mujeres, el año 85, las expectativas de vida eran 84 años, mientras que el año 2017 ya llegamos a los 90,54 años de expectativa de vida de las mujeres. Un año de aumento en la expectativa de vida implica que el monto de la pensión disminuye un 1,9%, dado que no está pensado para tantos años, y 3,5% para hombres, para mujeres y hombres respectivamente. Sigamos con el análisis de la situación actual y el sistema de AFP en este caso, el sistema de capitalización individual, que es administrado por la Asociación de Fondos de Pensiones, que es lo que conocemos como la AFP. En esta relación tenemos afiliados, cotizantes y pensionados. Los afiliados son 10,3 millones, o sea, más de la mitad de la población chilena. Los cotizantes son 5,3 millones, algo más de un tercio, o sea, algo menos de un tercio de la población chilena, y los pensionados actuales son 1,2 millones, o sea, más o menos un 7% de la población. El monto promedio de las pensiones autofinanciadas es de 191.825 pesos, o sea, 7,29 UF para vejez, y 314.972 pesos, o sea, 11,97 UF para vejez anticipada. Aunque al agregar el aporte previsional solidario, es decir, el APS, el monto promedio de las pensiones sube hasta 209.981, es decir, 7,98 UF para vejez edad, y 333.761 pesos, es decir, 12,57 UF para vejez anticipada. El sistema de pensión chileno se basa en el ahorro y la capitalización individual. Es decir, los incentivos están para ahorrar porque eso será propiedad privada y por ende se podrá ahorrar y poder usufructuar de la capitalización y del aumento de capital, aumento de patrimonio, de lo que surja de los beneficios de las inversiones. Los trabajadores dependientes cotizan obligatoriamente en la AFP, mientras que los independientes lo hacen de forma voluntaria. De los trabajadores depende la responsabilidad de preocuparse de su pensión, sin perjuicio que el Estado garantice pensiones mínimas. Pero el principal responsable es cada uno de los cotizantes. La tasa de cotización definida y obligatoria como porcentaje de la remuneración. El 10% va para pensión, más el 1,41% que va para SIS con cargo al empleador, más el 1,20% para comisión de AFP, que considera las comisiones vigentes hasta mayo del 2017, ponderadas por el número de cotizantes a marzo del 2017, y eso nos da un total de 12,61% de tasa de cotización definida y obligatoria. El análisis de situación actual de la reforma de las pensiones aborda los principales puntos, que son el aumento del 4,2% con cargo al empleador y la administración del 4% que incluiría a mayores actores del sistema, al sistema como podrían ser administradores generales de fondos, que en este caso actualmente están fuera del sistema, ya que solamente la pueden administrar las administradores de fondos de pensiones, las conocidas AFP. Vemos que Chile se encuentra bajo el promedio de la OCDE en cotizaciones. Como veíamos anteriormente, tiene un 12,3% respecto al promedio de la OCDE, que es de un 18%. Sin embargo, esto no es nuevo, dado que Chile en general está bajo el promedio de la OCDE en la mayoría de los indicadores, dado que es uno de los países que tiene menor PIB per cápita de este selecto grupo de países, y también que la rentabilidad de los fondos de las personas y de los aportantes es muchísimo más rentable que en los países donde hay una mayor cotización, pero esta viene de parte principalmente del Estado en un sistema de reparto. Ahora pasemos a educación financiera. Como comentábamos, es necesario planificar la jubilación cuanto antes. Por ejemplo, con una aportación periódica durante la etapa laboral, podremos conseguir un complemento a la pensión pública que nos permita mantener nuestro nivel de vida. La pensión pública
el pilar solidario, pero básicamente en Chile lo que tenemos es sistema de AFP donde la capitalización es individual, por ende, como comentaba, la responsabilidad es principalmente individual. En una simulación tenemos la edad de inicio de 40 años, una edad de jubilación de 65, una tasa de interés, un tipo de interés de 5%, una aportación anual de 1.200.000, aportación mensual de 100.000 pesos y un aporte total en 25 años de 30 millones, lo que nos da un monto final de 65.691.011 pesos. Por ende, los intereses fueron de 35.691.011 pesos. Los años de disfrute son 20 años, un interés del 2%, sería un importe a recibir de 3.284.550 pesos anuales, que sería mensualmente 273.712 pesos. O sea, la idea sería ir acumulando capital desde los 40 a los 65 años, tanto por aporte de capital, es decir, de ahorro, más los intereses de este ahorro que se van componiendo periodo a periodo, para llegar a la edad de jubilación de 65 años, y ya sea una etapa ya no de acumulación de capital, sino que de disfrute, donde el capital se va reduciendo porque se van haciendo pagos para necesidades de gasto. Siempre se ha dicho que el ahorro privado era para completar a la pensión pública o al pilar solidario o a la AFP, pero a este paso será la pensión pública o la AFP, o en este caso, o el pilar solidario, la que complemente el ahorro privado. Ese es el enfoque que queremos transmitir. El sistema luego que ya hemos analizado el para qué ahorramos, que finalmente es para poder tener ahorros disponibles y ingresos en momentos que nuestra vida activa laboralmente se va terminando, ahora podemos ver el cómo ahorramos. La superintendencia reveló que el ahorro en Chile es bajo, muy poco líquido y de carácter más bien previsional, o sea que casi todos los ahorros están manejados por la AFP, es decir, se ahorra cerca del 8,9% del ingreso disponible, dato que está, como les comentaba, mayormente influenciado por la cotización obligatoria que hacemos en la AFP. Según el reporte, más de 2/3 de la población acumula menos de 315.000 pesos de ahorro en sus cuentas. De hecho, el reporte plantea que el 78% del ahorro total de los chilenos está en depósitos a plazo, es decir, productos poco sofisticados. Según el rango etario, arroja que 25.000 es el monto que ahorran los chilenos. En el tramo de 30 a 35 años es el grupo donde menos se ahorra, con 13.800, y en la vereda contraria son las personas de 65 años o más los que poseen mayores reservas, con un monto de 80.000. En la evolución de las tasas de ahorro de los hogares en Chile y en la OCDE, vemos que aún nos mantenemos debajo, y considerando que la mayoría de este ahorro proviene de ahorro previsional, lo que es aún más preocupante, porque no nos dice que como sociedad tengamos una cultura del ahorro, sino que lo que tenemos ahorrado es solamente porque es obligatorio. Entonces, aquí vemos como la mediana de la OCDE es 11,2 y Chile aún estamos en 8,9, considerando también que en la OCDE tienen un peso, las pensiones tienen un peso estatal mucho mayor, por ende aquí en Chile habría aún menor cultura del ahorro que en otros países, porque casi el 100% del ahorro viene por un concepto de obligación. El ahorro bruto en Chile, como porcentaje del PIB, ha caído significativamente, como lo hemos podido ir viendo en la prensa, y también como las calificadoras de riesgo a nivel internacional
han dado su opinión. La importancia relativa del ahorro del gobierno se ha reducido y como contrapartida ha aumentado la incidencia del ahorro privado. Es decir, el ahorro privado cada vez se vuelve más fundamental para Chile cuando el ahorro público comienza a caer. Podemos ver cómo el 2008 teníamos un ahorro mayor al actual y las empresas no financieras jugaban un rol bastante menos importante que en la actualidad, mientras que el gobierno era un ahorrador bruto muy importante y actualmente prácticamente no tiene esa condición. A través del tiempo, la fracción de efectivo y depósitos como porcentaje del total de riqueza financiera en Chile ha caído cerca de 14,4% en 2003 a un 13,4% en 2016. Por su parte, los activos asociados a fondos de pensiones han subido desde 34,2% a 42,8% en el mismo periodo. O sea, una subida mucho más importante que la caída que han tenido los depósitos como porcentaje del total de la riqueza financiera del país. Lo que sí destaca también es la caída en acciones y otras participaciones de un 37,6% en 2003 a un 26,9% en 2016. O sea, las acciones antes jugaban un rol bastante más importante en la riqueza de nuestro país. En el siguiente gráfico se incorpora un indicador de diversificación del ahorro de las personas, el cual busca medir el grado en que los ahorrantes mantienen más de un instrumento, institución y cuenta para ahorrar. Se observa que casi el 70% de la población tiene su ahorro en solo un instrumento, alrededor de 80% tiene sus ahorros en una sola institución y un 50% de las personas tiene solo una cuenta activa. Esto nos demuestra la falta de educación financiera que hay en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no se valora el concepto de diversificación, un concepto que es clave para las inversiones en mercado financiero y que quiere decir justamente diluir tanto en instrumentos, en instituciones y en cuentas para ahorrar, lo cual vemos que en Chile no es algo que esté internalizado en la sociedad y en la cultura financiera a nivel agregado. Respecto a los depósitos y las tasas de interés, en los últimos años la rentabilidad media se ha visto reducida a consecuencia de las tasas de interés publicadas por el Banco Central. Desde el año 2012 la tasa ha bajado prácticamente a la mitad, manteniéndose en el rango entre 2 y 3% desde el 2017 y actualmente a 2,76%. Vemos cómo la tasa de interés ha caído a la mitad del 2012 y eso justamente tiene una paradoja, porque en un mercado libre la tasa de interés es un precio como cualquier otro y a medida que hay más ahorros, más disponibilidad para prestar plata, los precios debiesen bajar porque hay mayor oferta. Sin embargo, aquí se ha dado el efecto contrario. A medida que hay menos ahorros, como acabamos de ver, la tasa de interés se baja. Entonces, esto desde el punto de vista del mercado libre no hace mucho sentido porque actualmente tenemos mayor escasez de ahorro y por ende el valor del dinero y de prestar plata debe ser mayor. Sin embargo, acá vemos que está siendo menor, lo que puede ser un distorsionador de los precios. Luego veamos el efecto de la inflación. Debemos considerar que si la tasa de interés sigue bajando a niveles cercanos a cero, como en Europa, la rentabilidad real de nuestros ahorros será negativa por el efecto de la inflación. La inflación era conocida antiguamente como un impuesto encubierto. Y en un entorno donde las tasas de interés están muy bajas y además hay un riesgo inflacionario, los mayores perjudicados son quienes han ahorrado y han capitalizado todo este tiempo debido a que se penaliza el nominal
Es decir, las personas se les obliga a tener que ir a activos de mayor riesgo para poder por lo menos rentar la inflación y no perder poder adquisitivo con los ahorros que han generado. Por eso es tan delicado jugar o alterar el sistema monetario, porque principalmente pone desincentivo o incentivos perversos sobre los ahorros, que los ahorros son la principal forma de capitalizar a una sociedad y que esa capitalización luego se transforme en mayor productividad y mayor crecimiento. Aunque la inflación interanual sea moderada, transcurrido un largo periodo de tiempo, los precios tienden a aumentar significativamente. La inflación se produce cuando hay una subida continuada de los precios. Como resultado pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada peso, es decir, cada peso tiene un valor de compra menor. Lo que comentaba anteriormente, tiene un menor poder adquisitivo, es decir, su poder de compra es menor. Adjuntamos el efecto de la inflación en los últimos años en Chile y la variación de una renta inicial de 250.000 pesos en base a los datos entregados por el INE. Aquí podemos ver cómo la calculadora de IPC va demostrando que si el primer año, para mantener la capacidad de compra de 250.000 del año 1988 en Chile, o sea, años de transición de dictadura a democracia, deberíamos disponer de 1.574.236 pesos. Es decir, prácticamente 6 veces más nominal para la misma canasta de bienes y servicios. ¿Cómo afectó la inflación a los ahorros en depósitos en el año 2017? Bueno, tomando el mismo ejemplo de los 250.000 pesos a un año al 2,89%, la tasa influyó a ese capital que subiera de 250.000 pesos a 257.225, mientras que la inflación subió el poder adquisitivo. En el fondo, para mantener el poder adquisitivo hubo que llegar hasta los 255.750. Es decir, la rentabilidad con un bajo de riesgo bajo para los ahorrantes es prácticamente nula. La diferencia de poder adquisitivo son 1.475 pesos. Bueno, ahora que ya vimos el para qué ahorramos y cómo ahorramos, vamos al concepto de la transformación de ahorrador a inversor y decir, bueno, ¿por qué no pasamos de tener los ahorros en los depósitos a plazo o en la cuenta corriente? ¿Por qué no investigamos un poco a ver qué alternativas de inversión pueden ser más atractivas, entendiendo más atractivas como a mismo riesgo, una mayor rentabilidad? Como hemos comprobado, si solamente ahorramos y no invertimos, va a ser complicado mantener el poder adquisitivo del ahorro a largo plazo, de que genera una rentabilidad baja, cercana a la inflación, como vimos recién, lo que mantiene nuestro capital real, medido en poder adquisitivo, casi en cero. Es fundamental una planificación a largo plazo a través de la inversión, utilizando productos financieros que se benefician de la reinversión de los rendimientos, es decir, del interés compuesto y la diversificación, que es lo que no existe actualmente en la sociedad chilena, con el fin de reducir los riesgos que todo inversor asocia al concepto de inversión y hacer esta transformación de ahorrador a inversor. ¿Qué es lo más común en alguien que es un ahorrador? Bueno, tiene su dinero en depósito o en cuentas a la vista, con tasas de interés cercanas al 2,66% a 12 meses y recibiendo todo el impacto de la inflación en el poder adquisitivo. ¿Cómo es un inversionista, un inversor? Bueno, va a fondos de inversiones y fondos mutuos, de acciones o APB, todo según el perfil de riesgo, pero tiene un abanico de posibilidades mucho mayor gracias a que tiene una educación financiera básica. Eso le va a permitir tener un mayor potencial de rentabilidad, dado que tiene un acceso a una mayor gama de productos, una gestión profesional,
una diversificación y planificación a largo plazo, que como vimos en un inicio, es lo fundamental para poder ir generando el interés compuesto y multiplicando la base de ahorro. Bueno, el perfil del inversor. Porque antes de empezar a tomar decisiones de inversión, es importante que el ahorrador realice un análisis de su perfil de inversión. O sea, tiene que conocer cuestiones como cuál es la finalidad de su inversión, cuál es su rentabilidad esperada, su horizonte temporal, cuánto tiempo es lo que pueda, en cuánto tiempo más va a necesitar empezar a recibir parte de lo que ahorró, y su capacidad para asumir riesgo. Todo eso define el perfil del inversor, que puede ser conservador, moderado o tolerante. El conservador es alguien que a grandes rasgos tiene un horizonte temporal, un riesgo bajo, una protección y una estabilidad patrimonial. Espera un rendimiento bajo y busca protección frente a la inflación para horizontes de inversión a corto plazo, y prefiere invertir en instrumentos de deuda más que ir al capital o al equity. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un fondo, en la AFP, el fondo E. Y esto es un rol que ha cumplido la AFP, una externalidad positiva del sistema de pensiones, que ha ido, en cierta forma, interiorizando a la gente con, bueno, la diferencia entre un fondo A y un fondo E, o la diferencia entre un perfil conservador y un perfil tolerante, lo que va ayudando y sumando a que la sociedad vaya conociendo estos productos de inversión y se vaya educando financieramente y le interesan sus finanzas personales. Hemos dicho que el ahorro privado cada vez es más importante en una sociedad donde el ahorro público es menor. Por ende, cada persona juega un rol fundamental dentro de la sociedad en este sentido. Luego, el perfil moderado es de un riesgo medio, que hay un equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial, tiene una exposición limitada en renta variable y para un horizonte de inversión superior a los 3 años. Mientras que el perfil tolerante, como su palabra lo dice, aceptaría un riesgo elevado, su objetivo principal es el crecimiento patrimonial, está dispuesta a la exposición significativa a renta variable, es decir, al equity, a ser propietario de empresa, y tiene un horizonte de inversión a largo plazo. Luego, los productos de inversión. Podemos utilizar los fondos mutuos, fondos de inversión que tienen un beneficio tributario y acciones como vehículo para ahorrar, invirtiendo en objetivos concretos, y los ahorros previsionales voluntarios para complementar y planificar la jubilación. Los fondos mutuos hay de diferentes características, tanto de renta variable como de renta fija. Lo vamos a ir explicando uno a uno. Los fondos de inversión agrupan el patrimonio de varias personas, llamadas partícipes, para gestionarlo por un gestor profesional e invertirlo en diversos activos en beneficio de todos los inversores. Los fondos de inversión tienen diferentes estrategias y tienen sus políticas de inversión que limitan el actuar del gestor. El inversor puede elegir entre una amplia gama de fondos con distintos niveles de riesgo, existiendo posibilidades muy conservadoras que reducen al mínimo las posibilidades de pérdidas, que son, por ejemplo, ligadas a deudas de empresas muy estables o de países muy solventes, frente a otras más arriesgadas que pueden llevar a mayores ganancias a costa de asumir más riesgo, como puede ser invertir en acciones growth, por ejemplo, es decir, que se le vea un gran potencial de crecimiento. Bueno, las principales características de los fondos de inversión las podemos ver en cada uno de estos círculos, que es una diversificación eficiente, dado que tienen la posibilidad de ir a muchas empresas, reinversión automática, fiscalidad ventajosa en muchos casos, gestión profesional y disponibilidad y liquidez. Fondos mutuos.
Los fondos mutuos se les llama a la suma de aportes de dinero entregados por personas naturales y jurídicas a una sociedad anónima o administradora para que la invierta en diferentes tipos de instrumentos financieros que sean valores de oferta pública o incluso bienes con el objetivo de conseguir una ganancia que luego es repartida entre todos quienes hicieron un aporte. Los fondos mutuos van según la vocación de cada inversor, es decir, los fondos mutuos monetarios, los fondos mutuos de renta fija, por ejemplo, son fondos que van hacia un perfil conservador, mientras fondos mutuos mixtos o fondos mutuos globales ya son para un perfil más tolerante, es decir, que va más moderado. Sin embargo, ya cuando vamos a fondos mutuos alternativos, fondos mutuos globales o más renta variable o más cargados en renta variable, ya estamos hablando de un perfil tolerante que su producto son los fondos mutuos, pero siguen siendo de alto riesgo. En Chile estamos muy acostumbrados a hablar de los fondos mutuos como productos de bajo riesgo. Sin embargo, debemos ser capaces de diferenciar qué hay fondos mutuos para todos los perfiles y por ende hay que distinguir muy bien de qué fondos mutuos estamos hablando. Luego, las conocidas acciones. Una acción en el mercado financiero es un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Las acciones generalmente confieren a su titular, el llamado accionista, derechos políticos, como el de voto en la junta de accionistas de la entidad y económico, como participar en los beneficios de la empresa. Ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario es un mecanismo que incentiva a las personas dependientes o independientes a ahorrar por sobre las cotizaciones obligatorias para aumentar el monto de la jubilación. Este ahorro cuenta con importantes beneficios tributarios y aportes del Estado. Es decir, esto se crea como un complemento a la AFP, dado que el aporte del 10% muchas veces es insuficiente para el gasto de una persona, por lo que se necesita aportes extra. Uno de estos aportes extra puede ser el ahorro previsional voluntario, que tiene beneficios tanto tributarios como del Estado y también va hacia el mercado financiero a través de fondos mutuos, por lo que la operativa es muy similar a la de la AFP. El régimen tributario A, por ejemplo, el aporte estatal es de un 15% que entrega el Estado sobre los APB que realice. Se otorga anualmente con un tope de entrega de 6 UTM. El retiro será efectivo mediante un depósito al año siguiente realizados los ahorros. Por ejemplo, los ahorros realizados durante el 2014 serán bonificados en el 2015. Y en el régimen tributario B, permite descontar los aportes APB de la renta tributable anual. Dependiendo de tu tramo de renta, podrás obtener un ahorro de impuestos entre un 4 y un 40% del monto aportado. El beneficio tributario se obtiene de forma inmediata si los ahorros son realizados a través del empleador, máximo 50 UF mensuales, y se lo efectúa directamente, máximo 60 UF anuales. El beneficio lo obtiene en la declaración de impuestos del año siguiente. Hablemos de planificación a largo plazo, que es algo que ya venía mencionando en un principio como algo clave dentro del proceso de ahorrador inversor. Como ya hemos comentado, es fundamental una planificación a largo plazo a través de la inversión, utilizando productos financieros como los fondos de inversión, como los fondos mutuos, acciones o APB, que se beneficien de la capitalización compuesta y la diversificación con el fin de reducir los riesgos que todo inversor asocia al concepto de inversión. Es decir, sabemos perfectamente que las inversiones conllevan un riesgo. Sin embargo, queremos también ver la parte buena, es decir, cómo podemos potenciar los retornos. Y los retornos se potencian a través de la capitalización compuesta, y para eso es necesario empezar a ahorrar cuanto antes o durante el mayor tiempo posible, y la diversificación para mitigar los riesgos que puedan existir tanto de custodia como de inversión propiamente tal. La capitalización compuesta se entiende cuando los intereses de una inversión se añaden
al principal y por tanto dichos intereses también generan intereses provocando el efecto multiplicador del dinero, o sea, inversión sobre inversión. Planifique su ahorro cuanto antes, sea consistente, reinvierta los intereses generados y sea consistente con la inversión. Ese es el consejo. Aquí tenemos un ejemplo de capitalización compuesta, ya que es un concepto clave dentro de lo que es el ahorro a largo plazo. Y que su principal concepto es reinvertir los intereses generados. Es decir, no llevarse hacia, ni gastar lo que ha generado el patrimonio, sino que, o el monto invertido, sino que reinvertir lo ganado. La inversión única inicial en este caso es de 1 millón de pesos sin aportaciones adicionales y un supuesto de rentabilidad de un 5% durante 40 años. Y vamos a comparar un caso donde los intereses generados no se reinvierten, es decir, se gasta lo que se ha ganado, y el otro ejemplo donde los intereses se reinvierten a la misma tasa del 5%. Prácticamente en 40 años se duplica, más que se duplica, gracias a reinvertir los intereses. O sea, el 50%, más del 50% de toda la rentabilidad se explica por el interés compuesto, es decir, la reinversión de lo ganado. Alguien que tiene su dinero en ahorro y que mensualmente va sacando el dinero, gana menos de la mitad a 40 años de lo que gana alguien que no fue sacando ese capital. Luego el factor tiempo. Planifique su ahorro cuanto antes. El factor tiempo es el que más influye en las inversiones por el poder de la capitalización compuesta, como mencionaba recientemente. Cuanto antes, mejor. Un ejemplo didáctico donde vemos que el tiempo es un factor decisivo a la hora de acumular capital para la jubilación. Comenzando a los 25 años, lograríamos 134.231.751 pesos, casi 60 millones más que si empezáramos a los 35 años. O sea, en esos 10 años, gracias a los 10 primeros años, vamos a lograr tener el doble al final del periodo. Aquí podemos ver en el gráfico cuánto influye empezar antes. El que empezó a los 25 años terminó con 134 millones. El que empezó a los 35 con 74 millones. Y el que empezó a los 45 años con 37 millones. O sea, la mitad que el de 35 y el de 35 es la mitad que el de 25. Y el tercer punto es ser consistente con la inversión, es decir, mantener la visión a largo plazo y no enredarse en el ruido del mercado de corto plazo. La visión cortoplacista nos suele llevar a cometer errores de inversión que desperdician la rentabilidad de la inversión a largo plazo. Si uno ve los gráficos de los instrumentos a largo plazo del mercado financiero, son realmente alcistas, incluso mayores que los del mercado inmobiliario, por lo que hay que ser consistente con la estrategia de inversión y no dejarse llevar por las emociones. Perderse unos pocos días de mercado puede tener efectos muy negativos en el retorno total de la inversión. Es decir, hay que mantenerse consistente porque uno no sabe cuándo vienen esos días claves que finalmente marcan una diferencia. Por ejemplo, la rentabilidad del IPSA en 25 años, desde el año 1992 hasta el año 2017. La rentabilidad total de estos 25 años la tenemos en verde, que son 1.602%. Pero si le quitamos las 5 mejores jornadas, es decir, no fuimos consistentes, esa rentabilidad baja un 30%, solamente por 5 jornadas en 25 años, y baja a 1.161%. Si nos perdemos las 15 mejores jornadas, tan solo en 15 jornadas en 25 años, nos perdemos la mitad de lo que hubiésemos ganado si no hubiésemos perdido eso. O sea, solamente un 800%. Mientras que si nos perdemos las 30 mejores jornadas, en 25 años el IPSA hubiese generado solamente un 349%, lo que es un 20%
del potencial si hubiese mantenido los 25 años sin salir. Esto es una enseñanza, yo creo, y un dato muy importante para lo que es la consistencia en la inversión. Ahora, en este gráfico veremos la rentabilidad de los principales índices de renta variable desde la misma fecha, del año 92 hasta el 2017, y nos compararemos con algunas economías desarrolladas y sus índices bursátiles. Como veíamos anteriormente, el IPSA subió un 1.602%, mucho más de lo que lo ha hecho el Standard & Poor's 500 en este mismo periodo de tiempo, o el IBEX o el DAX alemán. Y así ha sido quitándole las 5 mejores jornadas, las 15 mejores jornadas y las 30 mejores jornadas. O sea, la bolsa chilena podemos ver que en todos los escenarios ha sido la mejor. Y para ilustrar aún más el punto de la consistencia, podemos ver cómo en el caso del IBEX español, si no hubiese invertido en las 30 mejores jornadas, que al parecer fueron muy buenas, la rentabilidad hubiese sido en estos 25 años negativa, en 334%. O sea, realmente es importante estar en todo momento en el mercado. Luego nos vamos acercando hacia el plan de ahorro sistemático, que es lo que necesitamos tener o lo que va a demostrar cierta consistencia. Es la forma más sencilla y cómoda de incrementar tu ahorro sin darte cuenta. Te ayuda a planificar y conseguir tus objetivos de manera automática. Como en cualquier inversión, es necesario tener un business plan y algo que te diga hacia dónde vas y a dónde querías ir en un principio. Primero, determinar una cantidad y empezar cuanto antes. Tener un plan de inversión automatizado. Diversificar el momento de entrar en el mercado y gozar de los beneficios del interés compuesto a través de fondos de inversión, de fondos mutuos, de acciones o de APB, como ya vimos en detalle en las láminas anteriores. Por ejemplo, si una persona hubiese iniciado un ahorro periódico en el índice IPSA a través del ETF o de acciones con las siguientes características: en 1993, 30.000 al mes, y en el año 2000, 100.000 al mes, con una inversión de 24.120.000 pesos y un resultado final de 70.992.054 pesos. Es decir, el aporte acumulado hubiese sido de 24 millones y la capitalización de 70 millones, más de 70 millones de pesos. Por eso es tan necesario un plan de ahorro sistemático que podemos ver cómo desde el año, sobre todo del año 2003, comienza a dar sus frutos. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? El factor tiempo es el que más influye en las inversiones por el efecto de la capitalización compuesta. Cuanto antes planifiquemos el ahorro periódico es mejor. Por ejemplo, si una persona hubiese iniciado un ahorro periódico en el IPSA nuevamente desde el año 93 con una aportación de 30 millones y otra 7 años después con una aportación similar de 30 millones, los resultados aún siguen siendo favorables a quien invirtió desde antes, incluso cuando el capital es el mismo invertido. Aquí podemos ver cómo el que invirtió desde el principio llega a los 110 millones de pesos, mientras que el que invirtió 7 años después, 75 millones, o sea, más de un 30% más abajo. Aquí tenemos un ejemplo similar, que si una persona hubiese iniciado un ahorro periódico en el IPSA a través del ETF o de acciones con una ponderación del 70% y en el Standard & Poor's con una ponderación del 30%, los resultados hubiesen sido similares. En este caso, en vez de 74 millones, se hubiese llegado a 70 millones, pero también hubiese sido una muy buena alternativa de inversión. El camino del ahorro. En resumen, ¿cómo es este camino del ahorro? Primero, buscar objetivos a largo plazo. Superar la inflación. Utilizar el interés compuesto. Gestionar la volatilidad.
ser consistente en el tiempo y de diversificar. Esos conceptos que lo hemos estado viendo a lo largo de la presentación son la clave para, según el perfil de cada uno, ir aumentando patrimonialmente lo más posible de acuerdo al nivel de riesgo que cada cual está dispuesto a asumir. Y para terminar quisiera contarle un poco de la filosofía Slow Finance, que no se conoce mucho en Chile, pero está en el alma del concepto que hemos venido mencionando durante toda la presentación. ¿A qué se refiere el Slow Finance? Como vemos en la foto ahí de esa persona sentada, una postura tranquila, serena, estudiando. Es entender las finanzas y la inversión guiada por la serenidad, el buen criterio y alejada de las prisas, de la velocidad o lo impulsivo. No es una idea o una recomendación de inversión, sino una actitud ante la vorágine de información de los mercados. Cada vez tenemos más información, un acceso más simple a los mercados, lo que puede ser un arma de doble filo, dado que puede hacernos operar más de lo que quisiéramos o tomar mayores riesgos, dado que vemos que hay muchas oportunidades. Sin embargo, esto lo que nos está diciendo es: sé sereno y date el tiempo para filtrar y no tomes toda la información que hay en el mercado, porque es imposible de absorber. Bueno, ha sido un placer poder transmitir esta importante presentación, que es uno de los aspectos fundamentales para que como sociedad podamos ir creciendo y prosperando económicamente, monetariamente, que vimos que está dentro de las prioridades de la sociedad chilena, según la encuesta CEP que veíamos, y como es un hecho que gran parte de los objetivos deben financiarse, por ende lo mejor es cuanto antes ponerse manos a la obra y comenzar con la transformación del ahorrador al inversor. Muy buenas tardes.